las catedrales, esas inmensas moles de piedra, arte y cultura que se convierten en los edificios más altos de nuestras ciudades, vuelven a llamar nuestra atención. De nuevo, recorremos sus naves interiores y disfrutaremos juntos de los bellísimos planos que se contemplan desde lo alto de sus cúpulas, triforios y capillas. En esta segunda entrega, dedicada a las catedrales de Castilla y León, recorreremos las de Astorga, Ciudad Rodrigo, el Burgo de Osma, Segovia, Valladolid y Zamora. Las catedrales son únicas por varios motivos, no solo por su carácter religioso, sino también porque todas ellas contienen interesantes museos de arte sacro. Su exterior no deja indiferente a nadie: gárgolas, agujas, rosetones, arquivoltas, vidrieras, contrafuertes, arcos y fachadas y portadas que nos han acompañado a lo largo de los siglos. Comenzamos el programa. De nuevo, lo hacemos con el subdirector del Museo Nacional de Escultura, Manuel Arias. Tras contemplar el contenido de la exposición temporal sobre Alonso Berruguete, nos detenemos ante la Magdalena de Pedro de Mena, que, con el Santo Entierro de Juan de Juni, forma parte de uno de los iconos del Museo Nacional de Escultura. ¿Cómo responden las visitas? Cuando llegan al Museo Nacional de Escultura se encuentran con una exposición temporal, con la que en el Palacio de Villena acoge a Alonso Berruguete. Yo creo que con mucha satisfacción, porque Berruguete es uno de los nuestros, ¿no? Y de alguna manera es uno de los artistas imprescindibles del museo y de España, ¿no? Es decir, es una figura de trascendencia internacional que se forma en Italia, que sale de aquí, que es hijo de artista, pero que regresa con muchas novedades, ¿no? El Santo Entierro de Juan de Juni no se movería nunca del Museo Nacional de Escultura. Hombre, vamos a decir que no, ¿no? Es decir, son nuestras meninas de alguna manera. Entonces, la manera de mostrar el entierro de Cristo es uno de los grandes atractivos de nuestra colección y es algo que el público viene a ver al museo. ¿Puede ser un icono del Museo Nacional de Escultura, el entierro de Juan de Juni? Sí, lo es. El entierro de Juni, por su composición, por su manera de entender la plástica, por su manera de modelar las figuras, es uno de los iconos. Estando en el Museo Nacional de Escultura, estamos hablando de obras y de tallas de escultura policromada que acompañan a un buen número de retablos. El retablo es obligado en muchas iglesias, fundamentalmente en las catedrales. Sí, efectivamente, aquí tenemos el caso de Juan de Juni, ¿no? Juan de Juni, en compañía con otros escultores, especialmente con uno de origen francés como él, Juan Picardo, hace el gran retablo del Burgo de Osma, que es uno de los retablos importantes de nuestra comunidad, ¿no? Pero también hizo el retablo para la iglesia de la Antigua de Valladolid, que terminó recalando en la catedral de vallisoletana y que es otro modelo fantástico de retablo, ¿no? Una manera de entender la peculiaridad de Juni. El retablo es una obra de arte total, ¿no? Es decir, ahí se mezcla la arquitectura, se mezcla la escultura, se mezcla la pintura. Cuando no hay escenas pintadas, es necesario policromar la escultura, por lo tanto hay que hacer la labor de la pintura. Y todo eso en un escenario en el que la palabra y la música eran fundamentales, de manera que se están mezclando de alguna manera todas las artes en torno al retablo, ¿no? Que es un poco ese estandarte de la catedral. No sé si aquí se podrá subir a la techumbre como una parte de la visita, pero en algunas catedrales sí. ¿Qué te parece, Manuel, que se pueda disfrutar de una visita pisando cimborrios y tocando los pináculos? Efectivamente, en nuestro caso no es posible por la propia configuración del edificio que no lo permite, ¿no? Pero en las catedrales donde se puede hacer, yo creo que es un complemento fantástico, porque es una manera de entender también la arquitectura desde otros puntos de vista, ¿no? No solamente de lo que se ve, sino de lo que no se ve y que explica cómo se fabricaba esa construcción. En el Museo Nacional de Escultura tenemos obras donde la mayor parte son obras
de carácter religioso, de litúrgicas, con mensajes claramente cristianos. ¿Hay obras en el Museo Nacional de Escultura sin ese acento? Sí, tenemos alguna escultura profana, tenemos algún retrato, pero en España la escultura devocional fue lo que más se reclamó desde la Edad Media, ¿no? La escultura urbana empezó a aparecer tarde también la escultura de jardín, existió escultura profana en los gabinetes palaciegos, en muchos lugares, pero el éxito y la fortuna aquí la tuvo la escultura devocional. Comenzamos ahora el recorrido por las catedrales. Nos dirigimos a la de Ciudad Rodrigo, en la provincia de Salamanca, situada en una diócesis próxima a Portugal. El deán y un miembro del Cabildo nos explican las peculiaridades de la Catedral de Santa María, que fue declarada Monumento Nacional en el año 1889. Para un religioso, la responsabilidad de ser deán de una catedral, eso tiene que imponer, ¿no? Es una responsabilidad tremenda, efectivamente, porque no solamente es la presidencia del Cabildo y la coordinación del Cabildo, sino que también es la responsabilidad del edificio, la responsabilidad de las acciones litúrgicas que en él se desarrollan, la representatividad ante los medios públicos, etcétera. Es de gran, y claro, hay que tener en cuenta que la catedral es la madre de las iglesias de la diócesis. Me preguntabas antes cuánto cobraba el deán, que no le he contestado a eso. ¿Cuánto? No cobramos nada. No cobramos, y además nosotros estamos jubilados ya desde el punto de vista de la edad civil. El deán no cobra absolutamente nada. No percibimos nada del Cabildo, exactamente. Supongo que es una pregunta que le habrán hecho muchas veces en sus etapas como deán de la catedral. Pero, ¿dónde está el origen de la Catedral de Ciudad Rodrigo? Bueno, pues la catedral tiene el estilo propio de la época en que nace. Nace en el último tercio del siglo XII y viene unido con la repoblación. Fernando II de León en 1161 determina hacer Ciudad Rodrigo, que se estaba repoblando, hacerlo cabeza de diócesis. Le venía bien porque quería que fuera un núcleo importante y le interesaba pues por tener un punto de apoyo contra el reino de Portugal que había surgido y luego también contra los reinos árabes que estaban en la parte sur. Y para que fuera un centro notable, pues necesitaba tener también el elemento cultural, porque el obispo y las órdenes religiosas que vinieron pues eran los principalmente depositarios de la cultura. De ahí entonces que se crea con este estilo, nace así, tardó en hacerse, pero se puede decir y calificar como tardorrománica. El coro de la catedral es obra del enigmático Rodrigo Alemán. Hay quien dice que es la joya del interior del aseo. En su construcción intervinieron varios entalladores que nos dejaron una sillería de estilo gótico plateresco salpicada de curiosas y atrevidas misericordias bajo los asientos. Los dos órganos de la catedral siguen funcionando. El claustro ofrece al visitante la belleza de sus galerías y capiteles, así como su pasado románico bajo las bóvedas góticas. En un costado está enterrado Benito Sánchez, primer arquitecto de la Catedral Milaubrigense. Pero es el Pórtico del Perdón del siglo XIII el que sigue sobrecogiendo a los visitantes por su magnífico estado de conservación, que nos permite disfrutar de un rico mosaico iconográfico repartido por las arquivoltas, los arcos, los capiteles y los frisos de este lugar, situado en el interior de la catedral. Desde el punto de vista de la arquitectura religiosa, ¿cuál es el diferencial de Ciudad Rodrigo con respecto al resto de las catedrales? Pues yo diría que muy destacado, es el coro. Es también el Pórtico del Perdón,
el claustro también, con las características que tiene de las dos naves principales más antiguas del claustro, y eso yo creo que es lo que principalmente presenta. La catedral, siendo un monumento religioso, eminentemente religioso, cabecera de diócesis, sigue teniendo un gancho tremendo. Para jóvenes, para mayores, para creyentes, para no creyentes, para visitantes foráneos, para los de la zona. ¿Por qué tiene ese gancho? Pienso que primero, sobrecogen por su monumentalidad, tanto exterior, que enseguida invita a entrar, como el misticismo que se respira dentro de ellas. Es un ambiente recogido, es un ambiente destinado a la oración, lleno de altares, lleno de imágenes religiosas. Yo creo que sobrecoge sobre todo por eso, porque son elementos místicos, religiosos y sobre todo elementos que agrupan a una comunidad orante en virtud de una misma fe común. Cambiamos de escenario para dirigirnos a tierras segovianas, a la denominada Dama de las Catedrales, dedicada a la Asunción y a San Frutos. El deán, José Antonio Velasco, nos descifra su interior, mientras que el pintor segoviano Carlos Muñoz, especialista en el arte de la vidriera, nos narra la fuerza expresiva de esta técnica que maneja la luz y el color. Es la iglesia del obispo, pero al mismo tiempo es uno de los monumentos más visitados de la ciudad. Sí, claro. Bien has dicho, es la iglesia del obispo, por eso se llama catedral, la cátedra del obispo, donde él celebra y también donde él habla y preside. Y será el monumento más grande de la ciudad. Visitado quizá lo sea más el Alcázar, pero la catedral mucho. Es la sexta catedral más visitada de España. Los segovianos tienen sus devociones en el interior de la catedral, alguna capilla, algún santo, alguna virgen. Sí, la Virgen de la Paz, que está en el retablo central, que es del siglo XIV, muy anterior al retablo y mucho más bonita, es una de las imágenes a la que se dirige la devoción de muchos segovianos. Después, seguramente, el Cristo yacente de Gregorio Fernández, que a mí me conmueve. Y otro Cristo al que tienen mucha devoción es el Cristo de Manuel Pereira, el mismo que esculpió el San Bruno de la Cartuja de Miraflores. Algunos cometen el error de pensar que todas las catedrales son iguales. Y evidentemente no es así. ¿En qué se diferencia la Catedral de Segovia del resto de las que podemos visitar en Castilla y León? Es la última catedral gótica construida. Gótica, pero ya en tiempo del Renacimiento. Y por eso las técnicas arquitectónicas ya son más avanzadas. Es muy luminosa. Hoy no lo es tanto porque el día es de abril y es nublado. Pero la luz, la esbeltez, la elevación, la armonía, a mí me parece muy especial. Quizá no la miro solo con los ojos, sino con el corazón. Cada mañana cuando entro me predispone ya a celebrar la Eucaristía o a rezar esta elevación y esta luz. Desde el punto de vista de patrimonio y de obras de arte, las capillas del interior de la catedral contribuyen a realzar el contenido de la catedral en el interior. Claro, sí. Varias capillas son las que tienen las mejores obras de aquí de la catedral y recogen devociones particulares. ¿Cuál es el origen de las vidrieras en la arquitectura, en los monumentos, en las catedrales? Bueno, tiene el origen de una vidriera, en definitiva es el vidrio,
como soporte, y tiene que ver no solamente con las catedrales, con la arquitectura en general. Tienen en cuenta que el vidrio es el cerramiento de un hueco que hace posible que el espacio arquitectónico, la vivencia del espacio arquitectónico, esté protegido del exterior e iluminado. ¿En qué momento de esa evolución se une el color, el relato y el dibujo en la vidriera? Pues muy pronto. Fíjate, la primera vidriera que tiene, empieza con la simbología. La primera vidriera que no es solamente una tracería geométrica, que tiene cosas, es la famosa vidriera de San Quintín, que pertenece al siglo IX. Por lo tanto, una cosa es el cerramiento, otra cosa es el vidrio y otra cosa es el vidrio coloreado. Teniendo en cuenta lo que duraban a veces siglos las vidrieras, ¿las técnicas han variado mucho o no? Han evolucionado. Es decir, por estas vidrieras que tenemos aquí, que son del 16, 1540, 1550, son vidrieras que han acumulado toda la tecnología del pasado. Esas vidrieras son de una riqueza tecnológica impresionante. Has trabajado en muchas catedrales españolas. Este oficio tuvo pasado, pero tiene futuro, por lo que veo. Bueno, tiene el futuro. Yo, aparte de la restauración, yo soy principalmente creador. Y lo que pasa es que la restauración es algo muy importante en estos momentos en todo el patrimonio español, europeo me refiero, ¿no? Es decir, ya no se hacen tantas cosas nuevas, sino que como tenemos un patrimonio excelso y extenso, hay mucho trabajo de conservación y de restauración. Y ahora sí. Ahora nos vamos ya a la Catedral de Segovia, donde estamos ahora mismo. ¿Cuántos años llevas en ese proceso de rehabilitación de las vidrieras? Pues desde el 2011, finales del 11, teníamos previsto acabarlas en el 2016. Pero esta restauración hay muchas vidrieras que han desaparecido. Hay vidrieras que la iconografía está desaparecida y por lo tanto eso nos ha ido retrasando. Damos un salto a tierras sorianas, a la orilla del río Ucero, para entrar en la Catedral del Burgo de Osma, y lo hacemos de la mano del guía José María Capilla. El obispo Abilio nos recibirá también en el interior. El obispo tiene claro que la catedral donde imparte cátedra es un producto turístico y que tiene mucha relevancia cultural y económica en la población donde se sienta. Sí, la Catedral del Burgo de Osma tiene como principal función ser la Catedral del Obispo, de ahí viene catedral, donde el obispo celebra la Eucaristía, donde el obispo hace sus homilías, enseña, pero realmente es un edificio magnífico. Yo no sé si es pasión de obispo, pero yo creo que es una de las mejores catedrales que tenemos en España. Según datos de la diócesis, en torno a los 45.000 son los visitantes que entran en el interior de la Catedral del Burgo de Osma. Otro tanto similar, que visitan el Aula del Río y luego el Cañón del Río Lobos. Parece que se comparte, ¿no? La visita a la casa de Dios y a la casa del hombre, de la naturaleza, quiero decir. Eso, o a lo mejor son los mismos, porque son dos lugares muy cercanos. El Cañón del Río Lobos está muy cerquita de aquí del Burgo de Osma y, por lo tanto, yo creo que el visitante pues probablemente haga, por un lado, lo que es la naturaleza y, por otro, también lo que es obra del hombre, de sus manos, como han sido las catedrales, ¿no? Siempre con ese sentido de trascendencia dedicadas a Dios. Señor obispo, dígame la verdad, ¿cuántas veces se ha pensado, cuando ve multitudes visitando como turistas el interior de la catedral, que qué pena que no fueran feligreses y se llevaran todos
un poquito de fe. Yo soy muy optimista porque estoy convencido, y así lo he explicado en más de una ocasión, aquí estando en el Burgo de Osma, a la gente del Burgo de Osma, que tenemos un gran producto como es la Catedral del Burgo de Osma, que a través de la estética y a través del arte yo creo que la gente puede llegar también a Dios. Las catedrales se hacen para eso, no son unas obras puramente estéticas, son unas obras para llevar a Dios. Y yo creo que al hombre de hoy, que tal vez a través de sermones no les llegamos o a través de otras historias, sin embargo, a través del arte religioso se pueden llevar un trocito, y por eso hay que cuidar y enseñar muy bien nuestra catedral, que lo hacen muy bien. José María, yo no sé si les pasa a muchos visitantes que vienen a la Catedral del Burgo de Osma, pero esta escalera me recuerda a la de la Catedral de Burgos. Pues sí, la escalera dorada de Burgos de Diego de Siloé es el modelo que siguió el autor de esta escalinata, del que por el momento no conocemos el nombre. Pero cualquier visitante que viene a la Catedral del Burgo de Osma, si conoce la escalera dorada de Burgos, rápidamente esta le recuerda a aquella. ¿Y son materiales? Pues son materiales de la zona. En el entorno del cañón del río Lobos, no físicamente en el cañón, pero en el entorno hubo varios pueblos con canteras de dos materiales, de mármol, del mármol de Soria, y de pudinga, que es este material utilizado en la escalinata que hemos bajado. ¿Dónde estamos ahora? Estamos en la antigua sala capitular, en la única sala en pie de la antigua catedral románica. En el Burgo de Osma tenemos una catedral gótica del siglo XIII, pero aquí hubo una catedral románica del siglo XII. Bueno, pues esto es lo que queda, esta estancia realmente transición románico-gótico. Y una sala capitular donde es destacable que conserva policromía original del siglo XIII, en la bóveda con estos dragones que expulsan fuego por las fauces, son realmente, es un tema muy sorprendente, a todo el mundo le llama la atención en esta sala capitular. Y por supuesto el excepcional sepulcro de San Pedro de Osma que tenemos aquí a nuestras espaldas y que es una de las grandes joyas de la Catedral del Burgo de Osma. Hablando de colorido, de un colorido románico a un colorido modernista, porque las vidrieras de la catedral no son medievales. Pues mira, las vidrieras de la catedral son de finales del siglo XIX, de 1896. Son vidrieras neogóticas, pero el taller que hizo estas vidrieras, que fue la Casa Rigalt, es el mismo taller que, por ejemplo, hizo la gran vidriera del Palau de la Música de Barcelona, de Domènech i Montaner. Es decir, estamos ante vidrieros que trabajan para el modernismo catalán, pero que aquí están haciendo las vidrieras de una catedral y, por lo tanto, se remiten a modelos góticos o neogóticos. En aquella época eran importantes, como lo fueron Juan de Juni y Juan Picardo cuando les encargaron el retablo. Si algo destaca en esta catedral es que tenemos grandes artistas, desde el románico hasta estos vidrieros, ¿no?, de finales del XIX. Y el retablo mayor es de Juan de Juni y Juan Picardo. Regresamos al Museo Nacional de Escultura en Valladolid para seguir charlando con Manuel Arias, su subdirector, en el escenario del museo destinado a los pasos que procesionan en Semana Santa. Con él seguimos hablando del arte y la arquitectura en las catedrales. Cuando hablamos de patrimonio en Castilla y León, y sobre todo al referirnos a escultura policromada y a escultores, se mezcla el término de imaginero, imaginería. ¿Qué relación guarda? Bueno, la cuestión terminológica está todavía sin aclarar, por decirlo de alguna manera, pero yo creo que hemos devaluado el término imaginero. Ellos utilizan en los contratos antiguos la palabra imaginero o imaginario, ¿no?, el que hacía las imágenes. Pero muy pronto esos términos se olvidan y lo que como se les denomina es como escultores y como ellos quieren que se les denomine, ¿no? De alguna manera se ha identificado al imaginero con el que hacía las imágenes procesionales y eso es un error. Escultores y obras que en ocasiones, incluso dentro de las propias iglesias o catedrales, o en este caso en el Museo Nacional de Escultura, hay conjuntos escultóricos
que salen a procesionar. Sí, es otra de las singularidades del Museo Nacional de Escultura, la colección de escultura procesional. Y yo creo que una de esos iconos también más atractivos de la colección del museo, ¿no? Teniendo en cuenta que la policromía es obligada en este tipo de escultura, ¿con qué materiales trabajaban para que siglos después todavía podamos ver las tonalidades? Sí, se trataba de perseguir el verismo, ¿no? Es decir, se busca la realidad y ese efecto real se consigue mejor con la escultura porque es tridimensional que con la pintura, y si además a la escultura la pintamos y la policromamos, eso todavía tiene más aspectos de realidad. Y para eso se utilizaban materiales muy buenos, se utilizaba el oro, el pan de oro, y se utilizaban pigmentos diferentes que permitían esa imitación de lo real, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos hablando de escultura, de multitud de obras, de retablos, de conjuntos escultóricos en madera, aquí tenemos una buena representación de aquellos bosques que ya no están. Hombre, no solamente se hicieron esculturas, todas las estructuras de las viviendas, de las casas, eran de madera. La madera formaba parte de la vida, ¿no? Era ese origen de materia como el mismo origen etimológico para la madera es la clave, ¿no? De lo que se utilizó siempre. ¿Por qué han aguantado tanto la escultura de madera? Tenemos 4 siglos y hay obras que están perfectamente. Sí, fundamentalmente era ese proceso previo que ellos cuidaban mucho y del que tenemos mucha documentación en los contratos, ¿no? No se cogía madera al azar y se labraba, ¿no? Era una madera que tenía que estar muy curada, tenía que estar bien cortada, como he dicho antes, y después bien curada, para poder acometer una obra que se pretendía que fuera permanente. Es decir, no una obra efímera, sino algo que durara para siempre, pues en el retablo mayor de una catedral o en el retablo de una capilla, ¿no? Es una pregunta obligada. ¿Qué te une a Astorga y a su catedral? ¿Y qué hay en ella que la diferencie del resto? Bueno, con la Catedral de Astorga tengo la vinculación del nacimiento, ¿no? de ser de Astorga y de además llevar la catedral muy dentro, porque desde el primer momento me llamó la atención y me interesó mucho, ¿no? La Catedral de Astorga tiene muchos elementos singulares, pero yo sobre todo destacaría la importancia de su retablo mayor, ¿no? El retablo de Gaspar Becerra es una joya de la retablística española, es un antes y un después, supone la introducción de las novedades del Concilio de Trento en nuestro país, en el arte de nuestro país, y fue clave para explicar lo que sucedió en el arte a continuación de Becerra en todo el norte de España, en todo el noroeste de España, pero desde el Navarra hasta Galicia, ¿no? Nos vamos ahora a conocer la inacabada Catedral de Valladolid. José Andrés Cabrerizo, el deán, nos desvelará algunos detalles sobre la obra del arquitecto Herrera. El deán de la catedral tiene algún tipo de complejo o cierta envidia de la belleza de las agujas de la de Burgos o de las vidrieras de la de León o ese cimborrio románico del de Zamora. Yo no tengo envidia a los edificios, tengo envidia a cómo se conservan los edificios. Tengo envidia pues de que esta catedral no esté acabada, como lo están las otras. Tengo envidia de que no tenemos medios humanos suficientes. Tengo envidia de que no hay medios materiales suficientes. Y luego lo que marca la diferencia, además del estilo respecto a las demás, son las proporciones. Cualquier obra que quieras hacer aquí, solo el tema de andamios es un problema. El visitante siempre se sorprende y espera que le cuenten por qué la catedral de Valladolid está sin terminar. Es una catedral inacabada por motivos fundamentalmente económicos. No es cierto la leyenda que hay que Felipe II se llevó a Herrera a hacer el Escorial, no. Herrera ya tenía prácticamente terminado el Escorial y en una visita que hace a Valladolid se le encargan unos planos y sobre esos planos se empieza a edificar. Se empieza a edificar el Felipe II cuando se eleva la iglesia valladiza diócesis y la colegiata catedral, pone como fondos lo que llamaban las cartillas de Valladolid, que era una especie de catecismo para todo el imperio. Eso fue insuficiente, al principio las obras comienzan con un ritmo muy bueno, pero menos de 100 años después
se cierra lo que había hecho con estos ábsides. Y se queda así. Y se quedó así. ¿Cuántas veces has soñado el deán de la Catedral de Valladolid con el terremoto de Lisboa? Ninguna. Pero sin embargo fue decisivo. Fue decisivo para el tema de la torre que se cayó. La torre quedó afectada en ese momento, no se cayó entonces, se cayó por una tormenta, había un problema de cimentación, también había un problema de debilidad de materiales. ¿El museo sigue siendo un atractivo? ¿Forma parte del complejo de la catedral? El museo se estableció en el año 1965 en lo que quedó de la antigua colegiata gótica y se utilizó como dependencias auxiliares, es decir, muy compartimentado. Con el ascensorista de la catedral, Enrique Gómez, tocaremos el cielo de la ciudad del Pisuerga. Hasta la fecha, ¿qué tal esta experiencia de altura? Pues la experiencia ha sido muy enriquecedora. Hay días buenos y días malos, depende de la climatología más que de la gente, pero con las vistas de las que se puede disfrutar y los cambios de luz día a día, hora a hora, la experiencia ha sido muy buena, en general muy buena. Desde luego tiene que ser una experiencia fantástica para todo el que sube aquí, pero fundamentalmente para los vallisoletanos, que toda la vida han visto al Cristo desde abajo y ahora están contemplándolo casi a sus pies. El vallisoletano se sorprende de que se vea tanto y le llama la atención que esa escultura del Sagrado Corazón de Jesús, que se ve desde toda la ciudad, sea tan grande. Se fijan mucho en la escultura, ciertamente. La ciudad, eso para el vallisoletano le sorprende la extensión incluso. Para el ajeno a la ciudad le da una perspectiva que es como ver Valladolid a vista de pájaro, es decir, como tener un plano comentado. Esa es la expresión de todos los turistas. La Catedral de Zamora está considerada como el ejemplo románico más destacado en este tipo de templos. Es la más pequeña de todas, pero su esbelta torre y el cimborrio que se eleva sobre la cúpula ya forma parte del imaginario del Duero. El canónigo Narciso Jesús Lorenzo y el arquitecto Paco Somoza nos ayudarán a entender esta joya del románico en Castilla y León. Un templo del que tenemos más ejemplos en la región, porque ¿qué lugar ocupa la Catedral de Zamora con respecto a las otras 11 catedrales? Es un templo pequeño, pero es muy confortable. De hecho, bueno, hasta tenemos calefacción, que no suele ser habitual en una catedral. Marca un poco pautas arquitectónicas, aunque los expertos en este área pues pueden apuntar muchas más cosas. De hecho, lo más representativo así a bote pronto sería esta cúpula románico-bizantina. Nos recuerda, por ejemplo, la cúpula del Santo Sepulcro, como en una época donde no hay, como decimos ahora, globalización, el mundo está conectado pues por un elemento fundamental que es el elemento de la fe. Entonces, lo más destacado sería esto, ¿no? Dicen que esta catedral es la más pequeña y la más antigua de la región. Sí, está entre las más antiguas y desde luego es la más pequeñita. Se construye en un periodo de tiempo muy reducido, unos 24 años. En el 1174 ya es consagrada. A lo largo del año litúrgico, el templo, la Catedral del Salvador, mantiene contacto con los feligreses. Pero, ¿cómo conviven con el torrente de turistas que a diario la visitan? Pues partimos de la base de que la iglesia es una casa de puertas abiertas y ahora lo subrayamos mucho, sobre todo en este pontificado del Papa Francisco. Acogemos a todo el mundo, ¿no? Hay espacio para el culto. Sí que notamos también por parte de los que la visitan, diríamos a otro nivel cultural o turístico, un gran respeto y se convive pacíficamente, ¿no? Muy bien, los horarios están bien distribuidos, los horarios de culto, los horarios de visita turística, visita guiada, visita individual, y la verdad es que hay una buena armonía.
Nos pasa con muchas catedrales, que solamente la estampa exterior ya impresiona, pero cuando se entra dentro, sobrecoge. Pues realmente impresiona cuando uno está en la plaza, ver esta Catedral del Salvador, y realmente sobrecoge el interior, ¿no? El mismo retablo, el retablo que de alguna manera pasa inadvertido porque hay otros elementos artísticos más destacados, pero no por inferior calidad, sino porque quizás atendemos más al románico, atendemos más al gótico, un retablo que representa la transfiguración del Señor. Como el título de la catedral es El Salvador, el icono de este título es la transfiguración del Señor, un retablo, una talla en mármol de Carrara, un retablo que es proyectado por Ventura Rodríguez, y a mí personalmente me llama particularmente la atención, pero también en el templo imágenes del Señor, imágenes de Cristo, la más destacada, que además es un poco la más representativa de la Semana Santa de Zamora, el Cristo de las Injurias, y otro Cristo que es el Cristo de toda la vida, por decirlo de alguna manera, de la catedral, el Santo Cristo, y que curiosamente este año empieza a salir del pueblo, por ser el año de la misericordia, año santo propuesto por el Santo Padre el Papa Francisco, le han empezado el pueblo a dar este nombre. Paco, no me extraña que algunos os dé por dedicaros a la arquitectura en una ciudad como Zamora. Hombre, no es mala dedicación, pero esta arquitectura que tenemos al fondo nos acompleja, ¿no? Porque verdaderamente esta es una arquitectura asombrosa en esta época, imaginaros, hace 8 siglos, ¿no? Asombroso el lugar donde nos encontramos ahora. Pues estamos sobre una de las naves, o la cubierta de una de las naves, y a los pies del cimborrio, de uno de los elementos más característicos y estilísticamente más singulares de la arquitectura del siglo XII de toda Europa. ¿Por qué destaca tanto en la arquitectura y en ese periodo histórico el cimborrio, y en concreto este de la Catedral de Zamora? No es muy común, yo vengo a definirlo como una especie de aparición casi marciana, ¿no? O sea, que en el siglo XII, en la segunda mitad del siglo XII, cuando en esta ciudad en la que hay un predominio absoluto por razones constructivas y por razones arquitectónicas y estilísticas en consecuencia, ¿no?, de la línea recta y de la sobriedad, aparece esta cúpula extraordinaria que nos traslada a otros lugares, nos lleva de viaje casi, ¿no? Es una manera de plantearse aquí absolutamente sui generis y singular y especialísima, y se convierte en una pieza admirada. Y hablando de catedrales, desde luego la de Zamora se sale de la tónica general de los grandes volúmenes del resto de las catedrales. Sí, la Catedral de Zamora es una catedral muy especial, es muy sencilla, es una catedral pequeña, es una catedral que se construye en su mayor parte en un periodo muy corto de tiempo, desde 1151 a 1174, es decir, aproximadamente 20 años, ¿no?, lo que provoca una unidad estilística ejemplar, ¿no? Aquí esa sobriedad. Llegó el turno de la Catedral de Astorga, situada en un verdadero cruce de caminos. El deán, Miguel Sánchez, nos descubrirá el valor del museo y del interior de su nave central. Por su parte, el obispo Juan Antonio Menéndez nos contará la importancia del Camino de Santiago en la capital de su diócesis.
Don Miguel, ¿qué tiene la Catedral de Astorga que sea diferente al resto de las catedrales de esta región? Hombre, acabo de dar una conferencia a los amigos de la Catedral en que ha llamado mucha atención y que ha hablado de el halo espiritual de la Catedral de Astorga. Y es que la Catedral de Astorga tiene un halo espiritual, claro, para eso hace falta explicar mucho porque viene ya de siglos. Por partes, si nos fijamos, tenemos el retablo de Becerra, tenemos la Virgen de la Majestad. Impresionante, el retablo de Becerra. Y también la Virgen de la Majestad, que luego vamos a ver, del siglo XII, bizantino-románica. Después tenemos tantos retablos de barroco tan importantes y tenemos esa sacristía maravillosa. Entonces hace que la Catedral de Astorga tenga unas cualidades muy llamativas, muy especiales. Sin duda, esa luz de colores que viene de las vidrieras es una característica de esta catedral también, ¿no? Pero casi todas las que hemos hecho ahora recientes han sido acomodadas incluso por ordenador a los colores de las vidrieras de Arnau de Vergara. Las vidrieras nos las estropearon todas cuando fue la Guerra de la Independencia. Le preguntan muchas veces qué pinta en una de las agujas, un maragato ahí colgado. Pues es un poco un personaje mítico, un poco, ¿no? Yo creo que fue algún maragato que tenía un poco de dinero y le mandaron que les ayudara para construir la catedral y entonces en su honor se lo vistieron de maragato y quedó ahí Pedro Mato, ¿no? Dentro de la catedral, en las diferentes capillas, al margen del altar mayor, ¿hay alguna que los astorganos y astorganas tengan especial devoción? Por devoción, en parte, una cosa es la devoción, otra cosa es que artísticamente que sea mejor, ¿no? Pero por devoción sería el Bendito Cristo y sería la Milagrosa, por devoción. Están a la entrada, las dos capillas de la entrada. Sí, pero que tengan valor artístico es el retablo hispano-flamenco, que está al final. A la máxima autoridad de la catedral hacerle una pregunta que puede ser muy tópica, ¿no? ¿Con qué se queda de las vidrieras, los retablos, las obras de arte del interior de la catedral? A mí me gusta mucho la imagen de Nuestra Señora de la Majestad, que es la patrona de la catedral y ante la que rezo muchas veces y le pido que me ayude. Hoy no podríamos entender Astorga sin su tilde romano y sin su toque jacobeo. ¿Qué piensa el obispo de Astorga del peregrino, de los peregrinos, del Camino de Santiago? Pues es un fenómeno muy actual que está creciendo. Creo que puede tener un gran valor espiritual para muchas personas, creyentes o no creyentes, pero que están buscando, y por otra parte también para los que los acogen aquí en la zona, pues es también un motivo económico de subsistencia, ¿no? Hemos llegado al final de este especial sobre las catedrales de Castilla y León. Son solo algunas pinceladas sobre el impresionante valor cultural y artístico de nuestras catedrales, que han aparecido en los programas del Arcón. Es posible que os pueda servir para recordar que todas ellas están muy cerca, que siguen ahí, marcando las siluetas de algunas de nuestras ciudades y que guardan en su interior un completo arcano de obras de arte que merece la pena visitar una vez más. Pero antes de despedirnos, Manuel Arias, uno de los mayores expertos en patrimonio artístico de nuestra región, nos da los motivos por los que en nuestra hoja de ruta no puede faltar la visita al Museo Nacional de Escultura y a las catedrales de nuestra región. Dame algún motivo por el que tengamos que entrar, tanto en el museo como en esas catedrales que a veces las tenemos a la puerta de casa. Bueno, no un motivo, Javier, 200 motivos para visitar las
esos dos bloques, ¿no? El museo y las catedrales, ¿no? Forma todo parte de ese riquísimo patrimonio que tenemos en Castilla y León, que tenemos que valorar mucho más de lo que lo hacemos y que tenemos que hacerlo más nuestro, ¿no? A veces nos tienen que venir de fuera a contarnos lo que vale lo que nosotros tenemos aquí.